Él es uno de los economistas con mejor imagen de la oposición. Entre 2002 y 2004 fue presidente del Banco Central de la República Argentina. El año pasado fue precandidato a senador por UNEN y asegura que en las próximas elecciones habrá un presidente no peronista. Es un placer presentar a Alfonso Prat Gay. Bienvenido, Alfonso, lo aplaudo yo sola, a los invito hay que aplaudirlos, Bienvenido, muchas gracias. También, Claro. Gracias por invitarme, Pamela. No, por favor, bueno, quedó abierta una pregunta que era tan larga que me la olvidé. La puede retomar, no parece usted. ¿Por qué adelantaron tanto que harían alianzas ya en el Frente Amplio UNEN cuando esto generalmente sean las segundas vueltas? Yo me hago la misma pregunta, Luis y Pamela. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer primero es darle consistencia y coherencia a UNEN y después ver si hay una etapa más para atraer a otros partidos, ¿no? Comparto la preocupación de Gustavo. El primer paso que dimos es mostrarnos los que estábamos separados juntos. Bueno, ahora hay que consolidar eso con la idea de que sea lo más amplio posible, pero también coherente, ¿no? Claro. Hablemos vamos a hablar de todos los temas que preocupan, que tienen que ver con la economía, ¿no? Por eso te agradezco a ver si estás del otro lado y llegamos a entender un poco dónde estamos, cómo venimos y para dónde vamos, ¿no? La inflación. La inflación es algo que nos preocupa a todos. Como con un mismo sueldo no se llega. Si comparás los precios del año pasado ahora, ¿de cuánto por ciento? La misma, hoy vi en un diario el mismo changuito, sí. 52%. 52%. El mismo changuito, 52%. ¿Vos crees que va a rondar en cuánto la inflación este año? Y la inflación en el año va a terminar en 35% más o menos. Lo que ocurre es que suben más los precios de los alimentos que el resto de los bienes y de los servicios. Y esto, por supuesto, nos pega a todos, pero le pega más a los que más dependen de su ingreso para comer, ¿no? Claro, se descompensa toda la economía. Cuando decís, ¿por qué pasa eso? Y pasa eso porque es un termómetro de que el resto de las variables están desorganizadas, ¿no? Y fundamentalmente pasa eso cuando un gobierno no tiene crédito, gasta de más y entonces al único que le puede pedir prestado es al Banco Central. Y cuando el Banco Central emite más de lo que debiera emitir, eso finalmente repercute en los ¿En qué precios. gasta de más? Bueno, gasta además en subsidios que no debiera dar. Gasta... ¿No es la gente que más lo necesita? Digo, ¿no lo vemos como bueno el tema de los subsidios? La política del subsidio sí. Yo no sé, creo que la política del subsidio sí. El punto es la cosa indiscriminada y sin ningún tipo de control. ¿Pero es indiscriminada y sin control o hay gente que controla? Es absolutamente indiscriminada. Pamela, vos y yo pagamos una tasa subsidiada de energía eléctrica, de gas, de agua. Ahora se está empezando a corregir. Pero sigue estando acá en Buenos Aires, por hacer la comparación que retomando con Rosario. Es un disparate. Con Córdoba. Entonces, ¿por qué los porteños, y lo digo en contra de mi propio electorado, si se quiere, pero por qué los porteños tenemos ese privilegio por encima del resto de los argentinos? ¿Por qué ese subsidio es para todos y no para los que realmente lo necesitan? Claro. Para que se entienda, el año pasado, Pamela, el gobierno se gastó 150.000 millones de pesos en subsidiar a todos. Nosotros hemos hecho un cálculo de que esos 150.000, quizás hasta 80.000 o 100.000 van a consumidores que perfectamente podrían pagar la tarifa, pues son el 20% más rico de la población. Entonces, subsidiar al que no lo necesita es un derroche. Ahora, igual se está empezando a trabajar, digo, por lo menos se están notando cambios en eso. ¿Cuánto tiempo puede llevar agarrar las riendas y hacer el cambio? No sé, me parece que puede llegar a ser inmediato, ¿o no? Podría ser inmediato, si hoy tenés la tarjeta SUBE, tenés la tarjeta social, hoy podrías vos definir un esquema de subsidios donde lo dirigís al que realmente lo necesita. Y el resto, bueno, no lo tiene más. El gobierno no ha hecho eso. En la última modificación, en gas y en agua, las boletas están llegando ahora con aumentos del 200% del mínimo. Entonces hay una franja vulnerable de la población a la que le aumentó un 200% el consumo de agua. ¿Hay un plan antiinflacionario? Digamos, el gobierno, vos fuiste presidente central. Hoy muchos, y me gustaría saber tu opinión, reconocen que el presidente central Fábrega hizo algunos deberes. ¿Hay plan antiinflacionario? A ver, dos cosas. Primero, Fábrega se destaca del resto porque tiene 2 o 3 cuestiones más o menos razonables, ¿no? No es la virtud de Fábrega, sino el defecto de todos los otros que aparecen perdidos, ¿no? Y en ese estar perdidos no hay un plan antiinflacionario del gobierno. Lo que hubo fue la desesperación de subir las tasas de interés, de evaluar, quedar bien con el Fondo Monetario, poner paritarias por debajo de la inflación, ¿no? Todo esto fue un esquema desesperado del gobierno para no perder más reservas. Yo no creo que el gobierno le importe tanto bajar la inflación,
sí le importa no quedarse sin reservas antes del final del mandato. ¿Y llega a fin de 2015? Tenemos 28.000, alguna cosa así, ¿no? Tenemos, sí, hay 28.000, de las cuales algunas son prestadas, o sea que no son todas 28.000. El gobierno logró parar esa salida de reservas, pero a un costo muy grande, que es el de la recesión, ¿no? Vos, Pamela, mencionabas la inflación. Estamos todos bastante acostumbrados a la inflación porque llevamos, qué sé yo, 5 años, 6 años de alta inflación. La novedad es que, producto de las medidas del gobierno, ahora empezamos a sufrir otro factor, que es la recesión y la pérdida de empleo, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí cada vez con más frecuencia se acerca alguien que en su familia lo suspendieron o tuvo que dejar el empleo. Yo lo estoy notando ahora, más que nunca. Que me pasa lamentablemente, digo, en la salida del canal, la verdad que me parte el alma. Gente que pide trabajo. Gente que pide trabajo desesperada, porque no tiene para comer, ¿no? Exactamente, sí. exactamente. Bueno, y ahí tenés, ese es el resultado más claro de que no funcionan las cosas. Dame tu visión del impuesto a las ganancias, que sigue siendo con el piso de los 15.000 pesos, que no se toca y que la Presidenta no parece hablar del tema. Bueno, lo que ocurre es que estamos en una situación muy curiosa del impuesto a las ganancias, pues ese 15.000 pesos, pero para todo aquel que entre enero y agosto del año pasado ganaba menos de 15.000 queda fuera del impuesto a las ganancias. Entonces con eso realmente resolvieron una parte, que es un año atrás el 90% de los asalariados cobraba menos de 15.000. Y esos no pagan hoy el impuesto a las ganancias. Ahora, el problema no es tanto el punto de partida como toda la escala del impuesto a las ganancias. El que pagaba 35% hace 10 años, hoy sigue pagando 35%. Ahora, el que hace 10 años pagaba 5, ahora paga 20, suponte. Entonces, esa es la injusticia del impuesto a las ganancias, que está cobrándole más a la clase media baja y casi diría clase baja en algunos casos. También hablando del tema de las jubilaciones, digamos, la movilidad jubilatoria está por ley, se consiguió, digamos, ¿hay algún modo al jubilado que te está viendo ahora, que te está escuchando? ¿Estás de acuerdo con este plan que se anunció, antes que me olvide? Es mejor que el anterior, ¿no? El anterior, de vuelta, con la misma lógica que mencionábamos antes, era jubilaciones para todos los que no hubieran hecho aportes, sin discriminar si necesitaban o no necesitaban la jubilación. Ahora lo han refinado un poco y van a hacer un filtro de si este jubilado que no hizo aportes tiene igual un patrimonio para sostenerse, a ese no se la vamos a dar. Eso me parece más justo que el esquema actual, donde directamente le regalaste la jubilación a 2 millones de personas. ¿Y cuál es la consecuencia? Que lo que le diste a esos 2 millones de personas que nunca hicieron un aporte, en algún punto se lo está sacando a los jubilados legítimos que hicieron su aporte y que ahora tienen una jubilación menor a la que podrían tener. Por supuesto que la jubilación mínima no alcanza para nada, ni que hablar los alimentos, sumale los remedios, eso seguro que no alcanza. Nosotros hemos impulsado desde el Congreso el proyecto de 82% móvil, lo seguimos empujando, yo ya no estoy más en el Congreso, pero desde nuestras distintas fuerzas creemos que se puede y se debe pagar y hay que avanzar en esa dirección. ¿Cómo ves? Bueno, me imagino positivo, ¿no? Pero ¿cómo ves ¿No te sentás vos, Pamela, no? No, parada todo el tiempo. ¿Viste qué feo? Los caballeros estamos sentados. Este programa es igualitario. ¿Deberíamos pararnos o no? No, soy la anfitriona, estoy cómoda, de verdad, muchas gracias. ¿Qué opinas del acuerdo con el Club de París? Es un pésimo acuerdo. ¿Por qué? Es un muy mal acuerdo, porque en la desesperación Kicillof acordó lo que le pidieron, ¿no? ¿Y por qué? Digo, ¿qué es lo malo? A ver, resumen. Kicillof se fue creyendo que debía 6.000 millones de dólares y volvió debiendo 9.700 millones. Entonces, eso no es bueno. A ver, ayúdame, Luisito. ¿Hace cuánto que está el problema con el Club de París? El origen de la deuda de París es el segundo gobierno de Perón, fin del segundo gobierno, 56, si no me equivoco, 56. Así que ya teníamos... Todos los gobiernos que pasaron no lo arreglaron, ¿no? No, a ver, el Club de París se inicia con un problema de la deuda argentina en 1956. Somos pioneros también en esa. También. Todos los países a los que Argentina le debía se juntaron en un club para organizar su deuda y para negociar con Argentina. Esa fue la primera negociación de Argentina con el Club de París. La de Kicillof fue la octava. Digo, pero todos los gobiernos no pagaron. Todos estos gobiernos que pasaron fueron pagando, y la última vez que no se pagó fue en el 2001. Entonces, del 2001 hasta hoy nos están cobrando intereses punitorios, que son supuestamente esos 3.700 millones de dólares. La diferencia entre la deuda, años, los 6.000 y los 9.700. Ahora, son 13 años de no pago. De esos 13 años, 11 años son de este gobierno. Entonces el gobierno no se puede hacer el distraído, decir, no, es una deuda anterior, no. La cuarta parte, un poco más, de esa deuda se acumuló por punitorios de un gobierno que no lo resolvió antes. Pero digo, ¿era mejor arreglar o mejor no arreglar? No, la tercera vía, era mejor arreglar bien. No había ninguna necesidad de bajarse los pantalones para ir al Club de París.
¿Y Kicillof se bajó los pantalones? Con el Club de París y con Repsol. Acuérdense ustedes de Repsol, que es el mismo esquema. Con Repsol nos dijeron, no, Repsol destrozó el medio ambiente, le vamos a exigir que nos paguen lo que nos deben. Y al final, de un día para el otro, se fue a España, acordó con Brufau y le dio 6.000 millones de dólares. Hay un... Digo, pero no tiene nada, digo, no tiene de positivo, pregunto. Yo pregunto porque la verdad que el tema, digo, conozco poco, pero ¿no abre a la negociación con otros países? No, lo positivo es estar al día con tus deudas, no hay ninguna duda. Y más allá de eso, la credibilidad, porque si empezás a pagar, la gente te cree que vas a pagar y hace negocio con Argentina, claro cosa que no lo estaban haciendo. Pero la pregunta es ¿a qué costo, Pamela? ¿A qué costo? Suponte que vos tenés una situación con tu banco, tenés una hipoteca, estás en problemas con tu banco, te empiezan a apretar, te mandan las cartas, no podés pedir un crédito en otro lugar, bueno, vas a negociar al banco, ¿no? Vas a negociar al banco, debías 100, acordás por 200. ¿Es buena o es mala noticia? Pero es parte de, digo, es parte de una deuda que no fuiste pagando. Me parece que es una tercera opción. Había que arreglar. El punto es cómo se arregló, a qué costo. Un dato que es muy argentino, que es el dólar. ¿Qué visión tenés vos de lo que va a pasar con el dólar? Mira, a mí me parece que el dólar blue va acompañando lo que pasa con los precios, ¿no? Y es un termómetro de el desarreglo que hay en la economía. Si la inflación es del 2% mensual, bueno, lo que hay que esperar es que eso se vaya moviendo a ese ritmo, ¿no? Y por último, porque me van a matar, pero esta me parece que es muy importante. ¿Cuál sería tu propuesta para combatir la inflación? La propuesta para combatir la inflación es lo que nosotros hicimos cuando estuvimos en el Banco Central en el 2003 y 2004. La bajamos del 40% al 4%, en un año sin recesión y demás. ¿Y cómo se hizo? Y tenés que ser creíble, tenés que emitir lo que se puede emitir sin financiar innecesariamente al gobierno, ponerte una meta, cumplir con la meta, que la gente vea que cumplís con la meta y conforme vas cumpliendo esa meta te van creyendo, ¿no? Un ejemplo, de los 150.000 pesos de subsidios, yo creo que eso se podría bajar a 50.000 enfocándolo solamente en la gente que lo necesita. 100.000 pesos menos de emisión te resuelven el problema. Es voluntad política, yo creo que eso se resuelve en 2 meses, no más. 2 meses. Sí. Bueno, vamos a ver, para esto se está trabajando, el dirigente del Frente Amplio UNEN. Sí, y además otra cosa, Pamela, yo estoy convencido de que Argentina tiene una oportunidad histórica. Si empezamos a hacer las cosas bien, despegamos a partir del 2015 en adelante. Así que bueno, a todos les transmito ese optimismo porque creo que es lo que nos va a tocar en 1 año y medio, ¿no? ¿Vas a ser candidato a presidente? Algún día, quién sabe. No, a jefe de gobierno. El año que viene jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Me está diciendo que sí. Pero Pamela levanta la vara. Yo leo. Yo le voy a prestar atención a Pamela, Luis. ¿Viste? ¿Querés que apostamos si es candidato a jefe de gobierno? Bueno, dale. ¿Qué apostamos? En dólares, obvio. $100, sí. $100. $100. ¿Me haces perder los $100? $100. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Gracias. Llegó acá nomás.